de los Estados Unidos para que Dios siga bendiciéndole. Vamos a orar, María López, Dios te bendiga, saludos a todos y a todas. Vamos acá, don José, Dios te bendiga mucho también a ti, el maestro. Ese es el que ha dejado un legado en esta comunidad extraordinaria, así como nuestra hermana Ida y muchos hermanos y hermanas de la comunidad de fe. Vamos a orar y vamos a encomendar este momento a las manos del Señor. Oramos. Dios, creador de los cielos y la tierra, te bendecimos, te glorificamos, te honramos. Afirmamos que tu presencia, como siempre, Señor, porque tú eres un Dios que está en todo lugar, está aquí. Tu presencia está aquí en los hogares, Señor amado, de cada uno y cada una de los que están a la distancia, de las personas que quizás no han tenido el tiempo para conectarse, pero que sus mentes, sus corazones, Señor amado, su alma, su espíritu está encomendado en tus manos. Pido, Señor, que cuides sus vidas, que les dé sabiduría, que nos des paz en medio de la tribulación, de los vituperios, Señor, de las calumnias, de los procesos de salud, de las que avanzan las situaciones del gobierno, del pueblo, de nuestra situación emocional. Pero, Señor amado, quita todo eso que nos perjudica, todo eso que nos desenfoca y permite, Señor, que este momento sagrado que sacamos para ti, para adorarte, para escuchar tu palabra, para reflexionar, para vivir en comunidad, Señor amado, podamos disfrutarlo en tu presencia bajo la dirección de tu Santo Espíritu, que afirmamos que está con nosotros y con nosotras, porque dice tu palabra que el Espíritu tuyo, Señor, el Espíritu Santo, es nuestro consolador, el quien nos dirige, quien nos acompaña, quien nos refuerza, quien nos transforma. Y por eso, Señor amado, confiamos en que nunca tú nos has dejado ni a nosotras ni a nosotros solos ni solas, sino que siempre nos acompaña. Y en ese fin, en esa fe, Señor amado, en esa confianza en que tú eres un Dios fiel, descansamos y afirmamos que tú tomas tu lugar en este momento. En Cristo Jesús bendigo este espacio, Señor amado, a distancia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. David, Dios te bendiga. Oiga, qué bueno que están por ahí gozándose de la palabra del Señor. Les invito, perdonen aquí. Oiga, qué bueno que están por perdonen aquí que estamos en vivo. Es para poder ver los mensajes. Perdonen, saludos, Titi Gloria. Dios te bendiga mucho. Qué bueno que están por ahí. La palabra de hoy es una palabra muy buena. Yo creo que muchos y muchas la hemos escuchado previamente. Es una palabra extraordinaria. A mí me llamó mucho la atención. Como bien saben, hemos estado estudiando el libro El Camino hacia la Cruz. Este que está aquí, El Camino hacia la Cruz, de Reverendo Eric Hernández. Reverendo Eric Hernández, Dios te bendiga, Omaira. Es pastor de la Iglesia Metodista y ha escrito varios libros, entre ellos este que se titula El Camino hacia la Cruz. Es un libro extraordinario. Ya vamos por el capítulo número 8. El capítulo número 8 y el capítulo que hoy estamos discutiendo, a mí me encanta porque es el título que tiene es El Camino de la Dependencia. Y yo creo que eso es algo que nos llama la atención, porque la dependencia es algo que sin duda alguna nos trae un conflicto a nosotros y a nosotras como seres humanos. Sin duda alguna la dependencia es algo que ha marcado nuestros corazones. Más cuando hay momentos de dificultad, de crisis o algo, como que tenemos que depender de alguien, de alguna forma nos sentimos incómodos, incómoda. Quizás una persona que ha entrado en edad ya no se vale por sí misma, pues depende de alguien. Y eso como que el ceder, el dar, el permitir que otras personas sean quienes hagan por nosotros o por nosotras, como que nos trae algo de incomodidad. Lo mismo pasa con un niño, con una niña, recién nacido, un bebé. Ese niño, esa niña, ese bebé depende de otra persona para cuidarle, para fortalecerle, para cuidarle, para ser un mejor, para hacerle un mejor ser humano. Así que esa realidad de la dependencia, ¿verdad? El camino de la dependencia, obviamente la dependencia la hablo desde la connotación de depender de Dios, ¿verdad? Es que vamos a hablar hoy. Entonces el texto que nos provee el autor es un texto basado en el libro de Marcos, en el Evangelio de Marcos. Estamos hablando del capítulo 12. El capítulo 12, entonces yo se los voy a compartir ahora, aunque ya se los compartí, pero se los voy a recompartir. En Marcos 12, capítulo 12, versículos 43 y 44, lo tienen por ahí, se lo acabo de enviar ahora mismito por los mensajes, por el chat. Así que si usted no tiene Biblia, lo puede ver. Si no, búsquelo en la Biblia y léalo con nosotros. Dice así la palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: les aseguro que esta viuda pobre ha echado en el tesoro más que todos los demás. Estos dieron lo que les sobraba, pero ella de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Escuche bien, esta echó todo lo que tenía, todo su sustento. Que el Señor añada bendición a esta su palabra que nos bendice y nos transforma. Sin duda alguna, todos y todas en algún momento dado hemos tenido que tomar la decisión en algún momento de hacer algo que dependa totalmente de que Dios en su misericordia y su gracia nos bendiga. El autor hace una alusión a una experiencia que tuvo el reverendo Eric junto a su esposa Heidi, una familia extraordinaria, tiene una bebé contemporánea con mi hija a cuestión de 3 o 4 días, casi nacen el mismo día. Ellos tienen una experiencia donde vivían. El que era dueño de la propiedad que ellos tenían alquilada les pidió que se mudaran. En esa realidad, ellos entonces toman la decisión de tratar de comprar una propiedad nueva. En ese momento buscaron propiedades y no podían adquirir las que tenían por diferentes dificultades. Pero dice el autor que en medio de esa situación, momentos antes de que su hija naciera, en medio de todo este proceso, de una forma inesperada, y descansando en que Dios iba a proveer, dice el autor Eric Hernández que de forma inesperada apareció la oportunidad de poder comprar una casa. Esa casa, él dice que al momento de escribir este libro llevaba alrededor de 1 año de vivirla. Sin duda alguna, cuando lo describe deja saber que si hubiera sido por su capacidad no hubiera podido adquirir la compra o no hubiera podido hacer la compra de esa propiedad. Pero que en ese momento él se dio cuenta que su dependencia de Dios fue la que le proveyó el justo momento y la bendición de la propiedad para poder comprarla. Y él afirma que si no hubiera sido por Dios, él hoy no tendría un techo sobre la cabeza de su familia. Y sin duda alguna, experiencias como esta son alusivas a situaciones que tú y yo podemos estar viviendo o hemos vivido. Y en momentos particulares y de crisis, cuando realmente ya decimos no podemos más, es cuando Dios ha obrado o obra en medio de la situación y el proceso de tu familia. Y ahí es cuando uno se da cuenta que sin duda alguna, cuando dependemos totalmente de Dios, Dios obra como quiere y cuando Él quiere. Sin duda alguna, eso es para decir un amén del corazón. La confianza en Dios es un asunto que todos y todas tenemos que trabajar. Porque es cierto que creemos en Él, o en Dios, ¿verdad? Creemos en Dios, afirmamos que Dios es parte de nuestra vida, es el Rey de nuestro corazón y nuestra familia, pero a veces se nos olvida cómo trabajar la confianza en Dios. Entonces, cuando leemos el Evangelio, Marcos en el capítulo 6, dice, cuando Jesús envía a sus discípulos de 2 en 2, ¿verdad? Es el envío de sus discípulos. Mira lo que dice el capítulo 6. Jesús envía de 2 en 2 a sus discípulos y les dice que no lleven comida ni ropa, porque Dios suplirá todo. Esta itinerancia y confianza en Dios por parte de los discípulos contrastaba con el estilo de vida de los políticos y los religiosos, que se enriquecían con el dinero de los pobres. Jesús hace algo extraordinario. Y es que le dice a sus discípulos, en un momento de envío, en un momento donde le dice, ustedes van a predicar la palabra, le dice, vayan de 2 en 2. Pero no lleven nada, ningún material, no lleven ni comida. Vayan en el nombre de Dios. Y en medio del proceso, y en medio de la vida, y en el medio de la predicación, y en el medio del servicio, del día a día, no les faltará nada. Esas son las palabras de Jesús. Y sin duda alguna Jesús, como dice el autor, quiere contrastar, quiere cambiar la imagen, quiere virar la tortilla y dejarle saber a los discípulos que su dependencia iba a estar atada totalmente de Dios. A diferencia de los políticos y los religiosos de la época de Jesús,
que se beneficiaban del hecho de ser líderes religiosos, líderes políticos y oprimían al pueblo para poder adquirir y obtener sus metas monetarias. Jesús quiere cambiar esa imagen y le deja saber que el valor de lo que es el evangelio va por encima del valor de lo material. ¿Ok? Sin duda alguna, esto es algo que nos invita a reflexionar. Entonces, nos damos cuenta que la Biblia tiene muchas historias relacionadas con esto. Por ejemplo, tenemos también en el Evangelio de Marcos una lectura extraordinaria en el capítulo 5, versículos 1 al 20, y dice el relato que llegaron al otro lado. Llegaron al otro lado. Y ese relato es el relato del que conocemos como el endemoniado Gadareno. Jesús, en medio de un proceso donde se envuelve predicando a unas personas, decide cruzarle un lago. ¿Verdad? Entonces, cuando cruza al otro lado, llega a este lugar donde todos le conocen como Gadara. Cuando llega a Gadara, se encuentra con este personaje que llamamos el endemoniado Gadareno, como lo dice o lo interpreta la Biblia, muchas Biblias modernas. Y en esta realidad nos damos cuenta que era un hombre atado espiritualmente. Y estaba tan atado espiritualmente que dice el relato que lo amarraban con cadenas, con grillos. Y el hombre, aún siendo atado, rompía todo lo que tenía. Las cadenas, los grillos, los grilletes, como decimos, hoy en día le diríamos las esposas, ¿verdad? La manera en que lo agarraban. Y dice que daba voces, se agolpeaba con piedras, se paseaba por el lugar de sepulcros y las personas no podían detenerle. Lo irónico de todo esto es que en este proceso Jesús, viendo que este hombre de mucho valor para Jesús vive una vida atada a la opresión de espíritus malignos, que incluso reconocen la figura de Jesús al enfrentarse con ellos. Dice la palabra que este demonio corrió a sus pies, se arrodilló y dijo: ¿qué tienes contra mí o qué tienes contra nosotros? Y Jesús le pregunta cómo se llama y él le responde en legión. Y en esa dinámica Jesús se preocupa por la libertad de este hombre. Y mire esto, qué importante. Este hombre está en un lugar donde hay otras personas que le ven y le conocen y que intentan detenerle en muchas ocasiones, pero no tienen éxito. Así que Jesús, cuando llega, hace algo extraordinario, donde nadie pudo tener éxito, donde nadie pudo transformar una vida, donde nadie pudo hacer algo diferente para este hombre. Jesús marcó la diferencia. Jesús tuvo éxito. Jesús, mientras el mundo no se preocupaba por traer libertad al hombre, sino ataduras, Jesús trae libertad al hombre. Y mira lo que pasa. Dice la palabra que luego Jesús se le acerca y surge el exorcismo. Se libera este hombre. Y dice que en la dinámica los demonios le dicen a Jesús, dice: no nos saques de aquí, envíanos a otro lugar. Y entonces cuando Jesús le dialoga con los demonios, dice que los envía a unos hatos de cerdo. Y la historia dice que los demonios salieron, se fueron a los hatos de cerdo y los hatos de cerdo corrieron hacia el despeñadero y murieron. Lo irónico de todo esto es que el hombre que todo el mundo había visto atado, había sido liberado. Pero quienes regresaron para hablar con Jesús, no regresaron para hablar del hombre libre. No regresaron a hablar para ver al hombre que andaba atado por demonios, que andaba atado por grillos, que se agolpeaba, que no tenía racional, que era un hombre despreciado por la sociedad. No fueron a hablar por él, sino la comunidad vino a hablar por los beneficios que habían sido desechados. Habían venido a hablar por la pérdida monetaria. Se preocuparon más por el dinero que por la salud de este hombre. Así que esto es un segundo ejemplo que nos invita a reflexionar de qué parte estamos. ¿Somos los cuidadores y cuidadoras de los hatos, de los cerdos? ¿O somos aquellos que liberan a los oprimidos y a los atados? Si sucediera esto, ¿nos preocuparíamos más por el hombre que ha sido liberado por Jesús o por la pérdida monetaria por causa de Jesús?
¿De qué lado estuviéramos? Esa es excelente pregunta, ¿verdad? Y de alguna forma nos damos cuenta que Jesús y sus discípulos y este hombre comienzan a tener una nueva visión. Una visión de dependencia de Dios versus ese otro grupo del poblado que está dependiendo de la economía. Sin duda alguna, todos y todas nos preocupamos por la situación económica. Pero la salud y el bienestar de un ser humano no puede ser de mayor valor que un grupo de cerdos. ¿Usted me sigue? En esta realidad también nos encontramos varios relatos que también hablan de asuntos similares. Sin duda alguna, la prioridad de Jesús es una particular. Jesús nos enseña con esta historia que hay cosas más importantes que las posesiones. Y es una realidad. A veces nos cegamos con las posesiones y se nos olvida cuál es el verdadero valor de lo que tenemos en nuestra vida. La realidad es que tener posesiones no es la vida, sino es una parte efímera de la vida. Yo creo que la vida, y en su esencia, la vida es la familia. La vida es el amor, el hermano y la hermana, la salud y el bienestar comunitario. Velar por aquellos y aquellas que estén igual o mejor que nosotros y nosotras. Sin duda alguna, Jesús nos enseña con esta historia que hay cosas más importantes que las posesiones. El reino de Dios y ser instrumentos de Dios para servir a los demás siempre es más importante que las posesiones. Y a veces se nos olvida que el carro se queda cuando me muera. Se nos olvida que el banco inflado con todo el dinero que tenemos, ahí se pierde. Se hace un edicto después que morimos si no dejamos eso planchado para que la gente pelee por nuestros bienes. Si no hacemos un testamento, hasta la familia se divide. Pelean. Y de seguro aquí entre la gente que está viendo tiene 2 o 3 situaciones donde sus primos, sus tíos, incluso ustedes, posiblemente el día de hoy todavía no hayan definido el dividir unos bienes de una propiedad quizás de sus padres, de sus abuelos, sus tíos. ¿Por qué? Porque la visión de valorizar más las posesiones que el servicio y el cuidado y el amor hacia los demás, ¿verdad? Tenemos que cambiar, está transversado, tenemos que cambiar esa mentalidad. Hay que darle prioridad a lo que realmente prioridad merece. El reino de Dios y ser instrumentos de Dios para servir a los demás siempre es más importante que las posesiones. Le preguntó, ¿dónde nos ubicamos? Les pregunto, ¿dónde nos ubicamos nosotros y nosotras? Usted y yo. ¿Del lado de Jesús del lado de Jesús o del lado de los gadarenos? ¿Ah? ¿Dónde nos ubicamos? ¿Del lado de Jesús, buscando la libertad de las personas? ¿O del lado de los gadarenos, pendiente a los bienes y las posesiones? ¿Qué es más importante para nosotros o para nosotras? ¿Poseer o servir? A rayo, pastor, que usted dijo. ¿Qué es más importante para ti y para mí? ¿Poseer, tener o servir? Es una pregunta que todos y todas tenemos que internalizarla. ¿Qué es más importante? Hay un relato extraordinario que se repite en la palabra y es la multiplicación de los panes y los peces. Dice un relato bien particular que Jesús, cuando salió de la barca, vio a tanta gente que tuvo compasión de ellos y de ellas. Y dice que en ese momento comenzó a predicarles y que luego de varias horas se dio cuenta que el pueblo tenía hambre y los discípulos le dicen, Jesús, vamos a despachar a estas personas para que vayan a los pueblos cercanos y puedan comer. Y Jesús, dándose cuenta de lo que estaba haciendo el discípulo, le dice, vamos a darle de comer. ¿Qué ustedes creen si ustedes le dan de comer a ellos y a ellas? Y yo me imagino a ellos, ¿pero con qué? Jesús, ¿con qué le vamos a dar de comer? Y Jesús le dice, busquen lo que tienen de comer. Y el relato, bien interesantemente, dice que lo que tenían eran unos cuantos panes y unos cuantos peces. Y en esa realidad, Jesús hace algo extraordinario. Y cuando yo leo este relato detenidamente, me doy cuenta que hay un milagro visible para nosotros y para nosotras, pero posiblemente yo me imagino que esta gente que se encontraba allí tuvo un choque con lo que Jesús hizo. Dice la palabra que ellos estando ahí, Jesús los mandó a reagruparse en diferentes grupos y que se acostaran mirando hacia el cielo. Y en el proceso Jesús toma la canasta
de los panes y los peces, la levantó y oró al Padre y pidió a Dios que le supliera y le multiplicara lo que tenía. Y dice el relato que extraordinariamente comenzaron a multiplicarse los panes y los peces y mandó a los discípulos a repartirlo. Y dice la palabra que se repartió y todos y todas fueron saciados y saciadas. El número da un número extraordinario como de 5,000, pero nosotras y nosotras al día de hoy entendemos que no eran solamente 5,000 hombres, que habían niños, mujeres, habían otras personas. Así que el milagro tuvo que haber sido aún mayor de lo que tú y yo podemos imaginar. Y lo extraordinario de todo esto es que aún en el proceso de hambre y de sufrimiento que estaban teniendo estas personas, y el hambre no solo física, sino el hambre espiritual de poder escuchar la palabra de Dios, Dios suple ambas partes. ¿Por qué? Porque esta gente dependía totalmente de Dios. Y tenían hambre del espíritu, pero también tenían hambre física. Y Jesús suple ambas hambres, ambos sufrimientos. Suple el hambre del espíritu y suple el hambre física. Y el milagro fue tan extraordinario que eso a mí es lo que me jala los pelos, aunque ya no me queda mucho. El relato dice que cuando repartieron el pan sobró tanto que guardaron varias canastas. Así que sin duda alguna es un relato para meditar y para pensar lo extraordinario que es Jesús. Dios siempre provee. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Dios nunca falla, Dios siempre provee. Siempre, siempre. Les aseguro que Dios siempre provee. Dice, hay un relato bien interesante que se encuentra en Éxodo, capítulo 16, versículos 15 al 20, que también habla de esto. Dice entonces Moisés les dijo, es el pan que el Señor les da a comer. Y esto es lo que el Señor ha ordenado, que cada uno de ustedes recoja lo que puede comer, recoja 2 litros por persona según el número de personas que haya en cada tienda. Los hijos de Israel lo hicieron así y unos recogieron más, otros recogieron menos, pero usando una medida de 2 litros y al que recogió mucho no le sobró, ni tampoco le faltó al que había recogido poco. O sea que dio para todos y para todas. Cada uno recogió la cantidad suficiente para comer. Y Moisés le dijo, escuche esto, porque Dios da instrucciones a nuestras vidas. Es importante seguirlas si realmente dependemos de Dios. Y dice, y Moisés le dijo, nadie debe dejar nada para mañana. Vivan con lo del día a día, no con lo de mañana. Pero ellos, ¿qué hicieron? No obedecieron, sino que algunos dejaron algo para el día siguiente. ¿Y sabe qué le pasó a la comida, el maná que dejaron para el día siguiente? Y eso crió gusanos y apestó. Y por eso dice el relato que Moisés se enojó contra ellos y contra ellas. Qué interesante, ¿no? Porque a veces en nuestra desconfianza o en nuestra falta de confianza en depender en Dios, creemos que para mañana no hay nada. Mire, y nos afanamos con abarcar hoy, con sobretener hoy. Nos afanamos con llenar los bolsillos hoy, tener de más hoy, porque no sabemos mañana. Y ese afán y ese miedo no nos permite tener una visión clara de lo que es la dependencia de Dios. Todos quieren tener el celdito lleno. Todos quieren tener el carro con el tanque de gasolina lleno, la casa al día. O sea, cuando hablo de esto, hablo, ¿verdad?, del extremo, porque es necesario ser responsable. Yo no estoy diciendo lo contrario, pero malo es cuando dejamos de llegar al límite de lo responsable, a entrar al límite de lo afanado para poder tener más y sobre más de lo que tenemos. Creemos que es necesario tener de más. Mire, y en la vida no hay que tener de más, hay que tener lo necesario, porque cada día trae su propio afán. Sabrá Dios si hoy me acuesto, después de haber dedicado toda mi vida, mira, esclavizado, trabajando 24/7, tratando de levantar una familia, de echar para adelante, y hoy me acuesto y mañana no me levanto. ¿De qué valió? ¿De qué valió? ¿Cuál fue la prioridad del valor? Y de alguna forma este relato de Éxodo 16, 15 y 20 que habla del maná, habla de eso, del afán. Nosotros le diríamos
en el argot puertorriqueño, a los enmayados y las enmayadas. Hay gente enmayada y enmayada que quieren de más. ¿No se ha dado cuenta de eso? Mire, yo me acuerdo en los cumpleaños cuando rompíamos la piñata. Habían dulce para todo el mundo. Había dulce para repartir. Pero el enmayado y la enmayada, mira, venía así con las dos manos y recogía dulce, mira, que se acabaran y que todo el mundo se quede sin nada. ¿Ah? El enmayado y la enmayada se quiere servir primero, quiere repetir en el medio y se lleva la sobra para su casa. Quiere de más, aunque no le quepa. ¿Entiende lo que quiero decir? Porque el exageramiento también es tóxico. Y yo creo que es necesario que nosotros y nosotras dependamos de Dios. Mire esto, los discípulos se habían olvidado de llevar comida. Mire esto. Esto es un relato que también nos comparte el texto. Los discípulos se habían olvidado de llevar comida, así que en la barca solo tenían pan. Jesús les mandó, dice, abran los ojos y cuídense de la levadura de los fariseos y también de la levadura de Herodes. Ellos se decían entre sí, lo dice porque no trajimos pan. Pero Jesús se dio cuenta y les dijo, ¿por qué discuten de lo que no tienen? De que no tienen pan. Todavía no entienden, ni se dan cuenta. Todavía tienen cerrada su mente. Tienen ojos, pero no ven. Tienen oídos, pero no oyen. ¿Acaso ya no se dan cuenta cuando repartí los 5 panes entre los 5,000? ¿Cuántas cestas llenas de pan que sobró recogieron? Y ellos dijeron 12. Y cuando repartí los 7 panes entre los 4,000, ¿cuántas canastas llenas de pan sobrecogieron? Ellos respondieron 7. Entonces les dijo, ¿y cómo es que todavía no entienden? Marcos 8, 14 y 21. ¡Qué extraordinario! Esta gente se estaba montando una aventura con Jesús y no entendían que Jesús podía proveer de donde no había. Y aún así se preguntaban, ¿será que nos está diciendo algo por el pan? Por el pan que no traímos. Y Jesús le está diciendo, mira, pero ustedes no se dieron cuenta que teníamos 5,000 personas de frente, o un grupo de personas de frente, y no había pan suficiente, no había pescado suficiente, no había alimento suficiente, y lo multipliqué. Y ustedes tienen duda de que aquí en la barca, cuando ustedes creen que no hay pan, ustedes no creen que yo, Dios, tengo la capacidad de multiplicar, de sacar de donde no hay, de suplir de donde no tienen, de bendecir a quien entiende o cree que no puede ser bendecido. Le está diciendo a los discípulos, ustedes no se dan cuenta de lo que Dios es capaz de hacer a través de nosotros y nosotras. Y les rompe, ¿verdad?, esa imagen estrecha de la capacidad de Dios. Sin duda alguna, hay muchos relatos que nos hablan de lo que es la dependencia de Dios. Pero si alguno quiere seguirme, dice la palabra, usted lo ha citado mucho, dice el texto, si alguno quiere seguirme, niegues a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, la salvará. Porque ¿de qué sirve a uno ganarse todo el mundo si pierde su alma? ¿Ah? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve que pueda dar uno a cambio de su alma? Si en esta generación adúltera, pecadora, alguien se avergüenza de mí y de mis palabras, también el Hijo del Hombre se avergonzará de aquel que venga en la gloria de su Padre y los santos ángeles. Amén. Creo que tengo problemas aquí con el live, si no me equivoco. ¿Me siguen por ahí? ¿Cuántos dicen amén? ¿Me ven? En el live. ¿Siguen por ahí? ¿Cuántos dicen? Ajá. Amén. Así que tenemos que reflexionar. Gracias, Ginette. Tenemos que reflexionar sobre lo que es el significado de generarnos a nosotros mismos, ¿verdad? De la dependencia a Dios. Gracias, Michelle Bessie, gracias. ¿Sabe? Seguir a Jesús implica negarse y perder su propia seguridad y comodidad
tiempo, dinero y energía para mantener que otros y otras pudieran experimentar el reino de Dios. En otras palabras, escuche, si usted como cristiano y como cristiana decide seguir a Jesús, implica negarse a usted mismo y negarse su propia seguridad y comodidad. Ese tiempo, ese dinero, esa energía, de manera que otros y otras puedan experimentar el reino de Dios. Mire, un ejemplo de eso, y yo creo que esto es un ejemplo que todos y todas vivimos, aquellos y aquellas que son proveedores y proveedoras en un hogar, nosotros nos negamos del tiempo de nosotros y nosotras. ¿Por qué? Porque yo prefiero, ¿verdad?, trabajar un poco fuera de mi casa para poder generar un capital, para poder suplirle el alimento básico y las necesidades básicas de mi hogar. Tengo una hija preciosa de 4 años y me gusta que se vista bien, que tenga su alimento de desayuno, almuerzo y cena, que tenga agua limpia, que se pueda bañar, que la pueda transportar, que pueda pagar una educación. ¿Usted me sigue? Pues yo sacrifico, ¿verdad? Me niego a mí mismo, niego mi tiempo para bendecir a mi hija, para bendecir a mi esposa. Y ella también me bendice a mí, mi hija me bendice a mí. Así que de una forma recíproca, el núcleo familiar se niega a sí mismo, niega su tiempo, ¿verdad? Y niega su dinero, su energía. ¿Para qué? Para bendecirnos mutuamente. Y de esa forma, mire, practicamos el reino de Dios a nivel local, en nuestra familia. Pero Jesús nos invita a no solo practicar este ejercicio a nivel familiar, sino que transmitamos este ejercicio a nivel comunitario, a nivel social, a nivel nacional. Y que esta práctica de cuidado mutuo no solo esté en el núcleo de la casa, sino esté en nuestras iglesias, en nuestras comunidades, en nuestros trabajos, en nuestros entornos. Sin duda alguna hay muchos ejemplos. Mire esto. Jesús salía allá para seguir su camino cuando un hombre, mire esto, y usted escucha este relato, cuando un hombre corriendo se arrodilló delante de él y le preguntó: maestro bueno, ¿se acuerda? El joven rico. ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús dijo: ¿por qué me llamas bueno? No hay nadie que sea bueno sino solo Dios. Ya conoces los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Aquel hombre, me imagino él segurito, dijo, aquel hombre respondió segurito: maestro, todo esto lo he cumplido desde mi juventud. Y Jesús lo miró y con mucho amor le dijo, escucha esto, con mucho amor le dijo: una cosa te falta. Anda y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, y así tendrás un tesoro en el cielo. Después de eso, ven y sígueme. Cuando aquel hombre oyó eso, se afligió y se fue triste porque tenía muchas posesiones. Qué interesante, ¿no? Estamos viendo la historia de un hombre que cumplía con todo. Cumplía con todo, con las reglas, con los estatutos, con la estructura. No mataba, no robaba, honraba a su padre y a su madre, no adulteraba. O sea, cumplía con los mandamientos, mira, al pie de la letra. El tipo estaba en la línea. Ah, pero había un problema. Había un problema. Y ese problema es el problema que muchos seres humanos tienen. Y es el apego y el sobrevalorar los bienes materiales. Dice la palabra que Jesús le dijo: pues te falta una cosa nada más. Una cosita nada más. Vende todo lo que tienes y sígueme. ¿Y qué dice el relato? El hombre se afligió, se puso triste, porque eran muchas sus posesiones. En otras palabras, le está dejando saber que el enfoque del hombre no estaba basado en su dependencia a Dios, porque era Dios quien lo invitaba a caminar con él. ¿Se imaginan? Y este hombre tuvo que decidir entre seguir a Dios o seguir preservando sus bienes. ¿Qué clase de encrucijada? Y yo sé que románticamente, si hoy yo le pregunto a ustedes, usted dirá: no, yo lo suelto todo, pastor, y voy y sigo a Jesús. Sí, claro. Es que hay cosas que hay que manejar. Hay cosas que no son visibles a los ojos. Hay cosas que están adentro de nosotros y nosotras.
Y que esa dependencia que nosotros creemos tener de Dios no es una dependencia que viene por arte de magia, sino es una dependencia que hay que trabajarla. Porque el depender de Dios es un ejercicio diario, constante, en todo lo que hacemos, en todo lo que vivimos, en todo lo que pensamos, en todo lo que queremos. Y nuestras posesiones literalmente tienen que depender de que Dios es el que va a hacer y que lo que tengo, lo tengo porque Dios quiso dármelo y no porque yo me lo merecía. Mire, yo voy a decir esto y yo sé que puede sonar peculiar para muchos y para muchas. Pero cuando yo saco un tiempo para orar con mi hija tiene 4 años y mi esposa ha estado presente muchas veces, yo empiezo a decir, Señor, gracias por mi hija. Gracias por prestármela. ¿Sabes por qué? Porque ella no es mi posesión. Ella no me pertenece a mí. Sino que Dios, en su inmensa gracia y misericordia, la puso en mis manos para yo cuidarla, instruirla y que ella, en su amor genuino, me diga te amo y papá. Pero nada más. Al fin, cuando pasen los años, a pesar de todos los apegos, las relaciones, los momentos gratos, tristes, difíciles, duros, buenos, malos, de reír, de llorar, de celebrar, a pesar de todo ese tiempo, un día ella se irá, o me iré yo, y ella volverá a Dios, y yo volveré a Dios, si Dios así lo quiere. Y ese día, vuelvo de nuevo y digo, me doy cuenta nuevamente de que a pesar de todo el esfuerzo y lo que tengamos en este mundo, mire, lo digo bajito, dependemos y seguiremos dependiendo de Dios y nada más de Dios. Su esposo, su esposa, su mamá, su papá, sus hijos, sus hijas, todo, su trabajo, todo, depende de Dios. Y qué bueno es entender que nuestra vida y nuestra esencia depende de Dios, porque cuando entendemos que dependemos de Dios en su totalidad, que descansamos en Dios y que trabajamos porque sabemos que Dios nos va a seguir proveyendo, nos da una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y voy a cerrar ahora con este texto que fue el que leí al principio. Paz y plenitud en la vida es lo que usted y yo tenemos. Este relato extraordinario de la viuda que dice: Jesús estaba sentado frente al arca de las ofrendas y miraba cómo la gente echaba sus monedas al arca. Muchos ricos echaban mucho, pero una viuda pobre que llegó y echó 2 moneditas de muy poco valor. Escuche esto. Entonces Jesús llamó a sus discípulos y le dijo: de cierto les digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos y todas han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Eso dice Marcos 12, 41 al 44. Mire, y yo no sé si usted puede entender esto, porque a veces nosotros somos buenos dando, pero damos un poco. Y no quiero que piense en esto, los chavos. Estaría muy lejos de lo que Jesús quiere decir aquí si yo pensara en el dinero. Jesús lo que está diciendo aquí es que lo demos todo, mi gente. No es que echemos mucho dinero, porque eso mismo hacían los ricos y las ricas. Echaban mucho dinero. ¿Se dan cuenta? Echaban mucho dinero, pero dice el relato que ella lo que echó, ¿verdad? No es el dinero, porque dice que ella echó 2 moneditas de poco valor. Aquí el asunto no está en el dinero, aquí el asunto está en el corazón y la actitud de cómo y con qué actitud hacemos las cosas. Y Jesús nos está diciendo que no es ¿verdad? ¿Cómo es? La plenitud de la vida no está en darlo todo sin la actitud correcta. Hay que darlo todo con la actitud correcta. Porque cuando lo damos todo con la actitud de descanso pleno y paz en lo que Dios puede hacer en mi vida, en tu familia y en tu entorno, entonces tenemos la misma mentalidad que tuvo la viuda. Tenemos la mentalidad de que no importa lo que tengamos mucho, tengamos poco, si lo entregamos de corazón,
nuestra vida y nuestra actitud va a estar llena de paz, plenitud en todo lo que hagamos. Y a eso es lo que añoramos y a eso aspiramos. A tener una vida llena a tener paz y plenitud en la vida. Qué hermoso es tener vida plena y en paz. La viuda, aunque tenía poco, tenía más que los ricos. Mire, confiaba en Dios y sus ansiedades muy probablemente habían sido reemplazadas por la paz. Plenitud de vida es una experiencia que las posesiones no necesariamente pueden proveer. Escuche, plenitud de la vida no necesariamente es algo que las posesiones pueden darte. Me pregunto, o te pregunto yo a ti, ¿disfrutamos nosotras y nosotras de esa paz y plenitud de la vida? ¿Disfrutamos nosotros y nosotras de esa paz y plenitud de la vida? Estamos esperando tener una cierta cantidad de posesiones para entonces tener la paz y la plenitud en la vida. No, pastor, no. Cuando yo esté mejor económicamente, voy a servir mejor en la iglesia. No, pastor, cuando yo esté mejor económicamente, voy a servir mejor a la gente que tiene alguna necesidad en la comunidad. No, pastor, cuando yo esté mejor, cuando yo alcance, cuando yo llegue, cuando yo cumpla. Pero esa mentalidad del mañana, del después, no nos permite tener la actitud correcta que nos lleva a tener la postura de dependencia total de lo que Dios quiere hacer en tu vida y lo que quiere hacer en mi vida. Y la exhortación, sin duda alguna, es a tener una actitud correcta. La actitud que nos llene de paz y plenitud de la vida. La actitud que tenía la mujer que lo dio todo. No la actitud que tenía el joven rico. No, pastor, yo no miento. No, pastor, yo no robo. No. Yo voy a todos los cultos. No, pastor, yo honro a mi padre y mi madre. Yo diezmo. Pero esa actitud no es la que yo estoy buscando. Esa actitud no es la que busca Dios de mí y de ti. Te aseguro que eso mismo Dios evalúa en mí y evalúa en ti. La actitud no está en cuánto damos o cuánto tenemos, sino la actitud que está o la correcta es cuánto descansamos y dependemos de Dios, no importando en el lugar que nos encontremos hoy. ¿En qué lugar se encuentra hoy? Dependemos totalmente de lo que Dios quiere hacer en su vida y en mi vida. Mire, yo estoy seguro que cuando nosotros dependemos totalmente de Dios, dice que la paz y la plenitud que tenía la viuda será la misma paz que usted y yo tendremos. Qué hermoso, qué grato es tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Mira, dice la palabra que el mundo no la puede dar. En otras palabras está diciendo el carro, la casa, el trabajo, los estudios, la familia y todo lo que está por ahí, todos los materiales, el negocio, nada de eso te la va a poder dar. Dice que la paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que ni el pastor te puede dar, mire. Esa paz que solamente viene de Dios. Esa paz que yo busco como pastor, solamente Dios me la puede dar. Y esa paz es la que Dios quiere darte hoy a través del camino hacia la cruz, dependiendo totalmente, física, espiritual y emocionalmente. Mire, y materialmente de Él. Solo Dios. Hay un cántico que dice, solo Dios hace al ser humano feliz. La vida es nada, todo se acaba. Solo Dios hace al ser humano feliz. Brutal, ¿verdad? Solo Dios, no se equivoca. Tiene un breve resumen para cerrar. Le voy a hacer unas cuantas preguntas aquí. El reino de Dios y ser instrumentos de Dios para servir a los demás siempre es más importante que las posesiones. Ese es el primer punto. El reino de Dios y ser instrumentos de Dios para servir a los demás siempre es más importante que las posesiones. Segundo punto. Mientras nos dedicamos a servir, Dios siempre
suplirá cada necesidad hasta quedar satisfechos y satisfechas. Tercer punto, seguir a Jesús implica poner nuestra atención en servir a los demás y no en nuestra comodidad y posesiones. ¿Escuchó? Un niño depende totalmente de otras personas. Así que mire esto, así debemos de ser quienes seguimos a Jesús. Depender como los niños de otras personas, tú y yo depender de Dios totalmente. Totalmente. Mientras más nos apegamos a las posesiones, como el joven rico, más difícil es entrar al reino de Dios. ¿Escuchó bien? Cuando confiamos en Dios, nuestras ansiedades se convierten en paz. La disciplina de la sencillez nos ayuda a desapegarnos de las posesiones y confiar totalmente, ¿oyó? Totalmente en Dios. Yo he dicho esto en otras ocasiones y con esto cierro. Yo en el año, en plena pandemia, creo que fue 2019, 2020, julio 20 del 2020, recibo la notificación de que me quedo sin trabajo. Y yo recuerdo como ahora que ese momento fue particular, porque la iglesia estaba cerrada, mi amada iglesia metodista de San José, una iglesia que llevo en el corazón, y gente que amo, gente linda. Y yo recuerdo ese momento, yo decía, Señor, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Cómo puedo manejar esto? ¿Cómo tengo mi hija de 1 año? Yo estaba cuidándola, mi esposa estaba tratando de trabajar y todo lo que sucedía. Mire, y recuerdo como ahora que yo sentí una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y desde ese día hasta el día de hoy, lo digo con mucha seguridad, nunca me ha faltado nada. Y emprendí mi negocio propio, y en mi negocio propio, aún estudiando, trabajando, pastoreando, siendo padre de familia y buscando echar para adelante de una forma u otra, Dios siempre ha provisto económicamente sobre mi hogar. Yo le doy como testimonio, he estado días sin comida, he orado y Dios ha provisto comida, ha puesto el plato de mesa sobre mi hogar. Y al día de hoy no me falta nada. No soy rico, pero no me falta nada. ¿Sabes por qué? Porque dependo totalmente de Dios. Y esa es la gran pregunta que yo les quiero hacer a ustedes hoy. Y quiero que la piensen, la mediten y que esa pregunta no se olvide cuando se acabe este live. Realmente, nosotras y nosotros dependemos totalmente de Dios. Dependemos totalmente de Dios. Señor, gracias por este momento. Bendice a esta feligresía, a esta gente que yo amo. Llénanos de tu paz. Danos sabiduría y sobre todas las cosas que podamos ver tu gracia, tu amor y tu cuidado. Sé tú presentándote en nuestras vidas, en nuestros corazones, con mis hermanos y mis hermanas a la distancia. Y que permite, Señor amado, y permite, Señor, Dios creador, permite que nuestras vidas descansen en plenitud de paz en ti, porque dependemos en cuerpo, alma y espíritu totalmente de ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén.